¿Y si te dijera que durante siglos un dios antiguo fue adorado por fieles que creían que los rituales construirían un puente invisible entre lo divino y lo mundano? Que ese mismo dios se convirtió en un ejemplo de los límites que la humanidad jamás debería haber cruzado, realizando sacrificios hasta con bebés. Cuando hablamos sobre la fe, no nos estamos alejando de la razón. Creer por encima de todas las evidencias requiere mucho esfuerzo intelectual, principalmente dentro de un ambiente estéril compuesto mayoritariamente por empiristas. Pero cuando la fe se convierte en escudo para atrocidades que debatiremos en este video, las cosas cambian de ángulo, y la vasta y hermosa tradición religiosa de la humanidad escribe sus páginas más dolorosas. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Hablamos la semana pasada sobre innumerables sectas y de cómo cada una de ellas operaba y aún operan actualmente. No pude esconder mi descontento con grupos que usaban discursos para manipular a las masas en detrimento de un interés legítimamente egoísta. Cuando los grupos crean ruidos intencionales para ensordecer ciertas doctrinas, pienso que ese es un esfuerzo naturalmente común. Toda filosofía pretende cimentar lo ya establecido y crear un flujo distinto. Pero cuando el ruido de hecho se vuelve ensordecedor, al punto de cegar a sus miembros y condenarlos a la ignorancia, es cuando debemos pisar el freno. No existe discurso totalitario que aspire al corazón blando. Por eso hoy hablaremos de Moloch, la entidad demoníaca antigua involucrada en rituales condenables que se convirtió en un exponente entre artistas en el siglo pasado, influenciando la trayectoria de varios nombres conocidos de la literatura. Cito al más famoso de ellos, una figura ilustre aquí en el canal, John Milton. Cuando el autor de El Paraíso Perdido narró la caída de los ángeles y la inevitable rebelión ante la soberanía del Creador, arrojó luz sobre varios demonios, y entre ellos estaba Moloch, uno de los más inquietos y feroces. Su ira no era contemplativa ni verbal. Moloch quería llevar destrucción al mundo y esparcir su ira por todas las naciones que existían y que aún existirán. Ya hemos hablado de este libro aquí en el canal, y algunos de ustedes pidieron la continuación y ya salió también. Así que no me detendré en lo que John describe en su poema, pero esto es solo un resumen. El estilo, las alegorías y la manera en que describe los eventos bíblicos lo diferencian de cualquier otro autor de su época. Cuando este video termine, busca esos dos contenidos. Soy sospechoso para decirlo, pero están imperdibles. No estamos hablando de una entidad cualquiera. Sus ambiciones eran grandes y su intención era apoderarse del reino. Eso por sí solo nos ayuda a entender un poco al público que comenzaría a adorarlo tiempo después. Pero Moloch ganó el mundo abandonando las páginas de Milton. Durante años, su figura fue adaptada para varios medios y permaneció aprisionado en el imaginario popular, enriqueciendo muchas tradiciones religiosas antiguas. Eran demasiado distintas, y sus eras se definieron en base a elementos escénicos, artísticos y personalistas. Eso es lo que presupone el politeísmo, cuando diversos pueblos adoraban más de un dios. Esto les permitía atribuir una entidad para cada elemento de la vida, construyendo arquetipos que definían su relación con el otro, con el mundo y con su propia fe. Durante este periodo, que Salucio llamó eras, la mitología floreció. Lo que no era inusual, usaban una esencia inherente a los dioses para describirlo, aprisionándolo dentro de un marco filosófico propio, una oda a la dramatización griega. Pero el politeísmo encontró gran proficiencia dentro del panteón egipcio en la figura tríplice de Osiris, Anubis y Horus. Ese cuerpo dualista, o meramente expansivo, no presagiaba un culto unitario únicamente. Por ejemplo, las personas en esa época podían adorar a cierto dios o conjunto de dioses, o no adorar a ninguno de ellos. Pero lo más interesante, y la razón por la cual estamos aquí, es que la elección del dios a ser adorado era una decisión personal. No había una introyección dogmática tan agresiva, aunque sabemos que la tradición familiar ejercía un gran impacto. El tiempo pasó y la tradición de múltiples divinidades dio origen al monoteísmo. Esta tradición inauguró una nueva etapa del culto y la fe. Pues al posicionar solo a un dios en el centro de la existencia humana, comenzamos a atribuirle valores que serían necesarios para ocuparse de tantas personas al mismo tiempo. Este dios necesita ser omnipresente, omnipotente y omnisciente. Sería lo mismo que decir que, en lugar de varios dioses vigilantes, existe solo un dios para realizar ese servicio.
Y solo para no perder la oportunidad tenemos el enoteísmo. Esta tradición obviamente se diferencia de las demás, pero no por negarlas. Por el contrario, supone la existencia de un panteón de dioses menores y la centralización de un dios superior. De alguna manera, es una reconciliación entre la tradición más nueva y la tradición antigua, que nunca desapareció completamente. Y mientras el mundo disfrutaba de un culto de múltiples dioses, surge Moloch. Es importante que una cosa quede clara aquí. Aunque hablamos de Moloch en la literatura junto a ángeles caídos que anhelan retribución, no es una mera entidad olvidada de la Biblia. Estamos hablando de un dios concreto, con fieles que adoraban en su nombre, vivían de acuerdo con los preceptos atribuidos a él y que ofrecían sacrificios reales. Así que no estamos más dentro de un ambiente esterilizado y artístico. El mundo aquí es real, con todas sus atrocidades, colores y hazañas. Para entender esta devoción, vamos a conocer al pueblo que lo adoraba. Existe mucha disputa territorial aquí, al menos en los aspectos más históricos. ¿Por qué Moloch es presentado en las Escrituras? Y sabemos que esa presentación se volvió demasiado relevante para su representación. Sobre eso hablaremos en un momento. Cuando hablamos del pueblo que lo adoraba, el mayor problema no es trazar la región de culto. Sabemos que era adorado intensivamente por los amorreos. Este pueblo vivía en la región de Canaán. También podemos referirnos únicamente al pueblo de Cananeo, lo que confiere una extensión aún mayor al culto. Moloch no es mencionado en la Biblia solo para hacer un recorte histórico. Obviamente, la mención surge con un tenor doctrinal, mostrando lo que debía evitarse. No es casualidad que al revelar las características del culto quede evidente el escrutinio maligno intencional, rivalizando con la propia filosofía que intenta inaugurar. Los amorreos son retratados como personas corrompidas y ciegas, realizando rituales de adoración que por sí solos serían condenables. Y en el centro de esas manifestaciones aún realizaban sacrificios con bebés y mucha depravación sexual. Moloch era una entidad normalmente representada por una gran estatua. Esa estatua era el centro de la civilización, el gran ponderador capaz de purificar y consumir todas las cosas. Lo que expulsamos y lo que deseamos. El culto ocurría en reverencia a su imagen, otro acto condenado en la Biblia. Sus sacrificios, en la mayoría de los casos bebés, eran depositados aún con vida dentro de un receptáculo que estaba esculpido en la propia estatua. Por ahí, el recién nacido aún vivo era consumido por el fuego. El acto en sí permitía la liberación de las inquietudes y era el alimento que permitía las gracias disfrutadas por ese pueblo. Así que los rituales no eran ocasionales, eran recurrentes, y movilizaba toda la región. Se aglutinaban para ver, a cielo abierto, los eventos que narré. Moloch era una figura realmente aterradora. Se especula que su estatua fuera aún más grande de lo que podemos imaginar. Parte de su cuerpo era humano y la cavidad mencionada se encontraba debajo de él, como un horno para el sacrificio completamente hueco. Aunque el cuerpo era humano con los brazos levantados al cielo, su cabeza era la de un becerro. Pero otras tradiciones artísticas lo representan como un hombre con cabeza de toro. Esta entidad mitad hombre, mitad animal fue adorada durante todo el Antiguo Testamento, mientras Moisés, por medio de Dios, ponía orden en la casa. Cuando Levítico fue escrito, trajo consigo articulaciones dogmáticas claras para condenar estas prácticas y aplicar penas a los pueblos que las retomaran. Y durante largos años, y durante el resto de la Biblia, Moloch se había perdido de su pueblo adorado. Eso era lo que imaginábamos, lo que la mayoría de nosotros pensó saber. Pero Moloch no desapareció completamente y su historia fue recontada años después. Mientras el pueblo de Dios tenía instrucciones muy claras sobre lo que podía o no hacer, presagiadas en los mandamientos, en las construcciones que representaban un pacto divino y en las leyes que influenciaron la moralidad contemporánea, Moloch sobrevivió y amplió su dominio sobre otros pueblos. Los fenicios, que pertenecían al gran ámbito geográfico de Canaán, fueron los mayores propagandistas del dios Moloch. Su reputación justificaba su adoración y con el tiempo, su nombre pasó a ser temido y adorado a la misma velocidad. Sus fieles, gracias al esfuerzo de los fenicios, llegaron a los grandes centros comerciales del Mediterráneo antiguo hasta los límites de Cartago. Allí solidificaron su nombre como parte de la historia cultural de la región. Durante muchos años, se convirtió en la principal divinidad. Todo esto nos lleva al momento histórico que disminuyó drásticamente esta atracción. El Imperio Romano, ampliando aún más su dominio, acabó ayudando a extinguir lentamente el culto a Moloch. Con la llegada de los romanos se estableció un tiempo de asimilación.
Cuando los romanos dominaban una región, el enfoque no era cimentar las creencias del pueblo dominado. Permitían cierta libertad de culto, pero la dominación, la esencia de todo el proceso colonizador, presupone la muerte de la cultura y la tradición, y poco a poco, Moloch encontró su anunciado fin. Pero en un giro inexplicable, la entidad divina sobrevivió al proceso extenuante de dominación. Una fe solo sobrevive a la colonización haciendo concesiones y adaptaciones. El dios de un pueblo comienza a esconderse en el dios del otro pueblo, y las historias se convierten en leyendas, mitos, y al final historias que serán contadas durante años y más años. Moloch sobrevivió, pero desconfigurado. Del dios original quedó su ansia por sacrificios humanos y su aversión a los bebés, lo que ayudó en su popularización en los días actuales. Los dioses generalmente son estáticos, pero la humanidad cambia. Cuando las personas comenzaron a reflexionar sobre los rituales sangrientos, eligieron a Moloch como arquetipo sacrificial satánico, y su imagen comenzó a poblar el imaginario humano. Una vez dentro de la mente, Moloch hizo su morada. Se convirtió brevemente en la musa de Nietzsche y del creador de Sherlock, Arthur Conan Doyle. Este atributo, tanto filosófico como ficticio, permitió que pudiéramos reflexionar sobre los límites de la moralidad humana, el miedo a lo sagrado y lo desconocido, y la inmortalidad divina ante la finitud humana. Siempre pensé que el hombre necesita de Dios para entender que él mismo no puede ser Dios, porque el hombre está constantemente dentro de sí mismo, y sobre él imperan grandezas infructuosas. Para terminar con esta ilusión buscamos dioses. Ellos saben de todas las cosas y actúan sobre todas las impurezas. Son eternos, nosotros, perecederos. Todo lo que nunca seremos, Dios será para siempre. Por eso, considero fascinante cómo Moloch resurge durante los años siguientes, no como figura adorada en rituales de fuego. Lejos de eso. Pero de alguna manera, la mera mención fonética lo hace resurgir, y tal vez gobierna de lejos, al acecho. Porque es importante reconocer que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un acto performativo. Cuando hablamos, no solo estamos uniendo aire en torno a sílabas. Cuando mencionamos un nombre, especialmente el de una entidad divina o sobrenatural, estamos realizando un acto de invocación. No en el sentido literal, pero tal vez en el sentido espiritual. Porque es innegable que el nombre de un dios cargaba poder en la antigüedad, y la simple mención de ese nombre era vista como una forma de traer la presencia de esa deidad al mundo. Por eso, el pueblo cristiano es advertido sobre hablar el nombre de Dios en vano, indicando claramente que al oír su nombre existe una entidad divina observando. Así que cuando mencionamos el nombre de un dios pagano, incluso en un contexto distinto de los rituales de los fenicios, estamos de alguna forma invocando la presencia simbólica o espiritual de esa entidad, lo que se asemeja a una forma de culto. Aunque la intención al mencionar el nombre sea académica, algo semejante a lo que estoy proponiendo hoy, la mención aún perpetúa la existencia simbólica de esa entidad en el imaginario colectivo. El culto muchas veces no se limitaba a rituales formales, sino que incluía el recuerdo y la celebración del dios en diversas formas. Este es un segundo punto interesante aquí, porque además de la invocación, construimos un cimiento para que la entidad permanezca viva en el imaginario de futuras generaciones. Esa sobrevida es la misma que Moloch disfrutó durante siglos y que parece disfrutar hasta el día de hoy. Este video mismo se convertirá en otro capítulo de una colección sobre un dios que se niega a morir, o sobre fieles que se niegan a enterrar a su dios. Y eso nos lleva directamente al cristianismo. Es prácticamente imposible hablar sobre religión y no mencionarlo. Existe sobre sus dominios una larga historia de silenciamiento y borrado, principalmente después de lo que Levítico establece sobre los cultos que se esperaban en Israel, y sobre todo sobre los rituales que serían condenados y traerían penas graves. Con el fin del culto a los dioses extraños a la fe cristiana, la mera mención pasó a ser condenada. Sabemos que esa es una táctica de dominación, sea territorial o espiritual. Cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo que allí estaba. Ese era un dolor diferente. El templo tenía significado para el pueblo. Los que murieron allí tuvieron un destino menos doloroso, supongo. Los exiliados tuvieron que esconderse en la región de Babilonia. Allí se dieron cuenta de que la fe es un triunfo en manos de reyes. Cuando una ciudad santa es destruida, la propia santidad que habita en su pueblo es destituida. Así que sabemos que la exclusión divina es una táctica nociva, pero poco eficaz. Es en esos momentos que la fe se fortalece.
permitiendo que viejos dioses reciban nuevos cultos. Pero el argumento cristiano es que hablar sobre el mal es darle poder. Al mencionar un dios pagano, estarías inadvertidamente reavivando su influencia. Este silenciamiento sirve como una advertencia dentro de la teología cristiana. Al no hablar sobre el mal, impides su manifestación. El silencio es una forma de olvido y una práctica activa de represión y control, asegurando que las deidades paganas permanezcan adormecidas e impotentes. Bajo esta lógica, la ausencia de mención es un acto de dominio espiritual que busca mantener el paganismo y sus deidades en el olvido. El olvido que nunca funcionó activamente con el pueblo cristiano. Nombrar el mal es visto como un acto que puede potencialmente condenar tu alma, destruir tu vínculo divino. Porque ya no estamos tratando con fuerzas concretas, sino con energías ocultas. Lo que siempre me llamó la atención sobre Moloch es lo que lo diferencia de los demás dioses antiguos, hasta porque no es la única entidad asociada a sacrificios humanos y rituales de sangre. Baal, por ejemplo, también exigía sacrificios humanos en algunas tradiciones, y su adoración fue igualmente condenada en la Biblia. El camino de ambos parece encontrar más resonancias que distinciones. Y algo me dice que la propia naturaleza de Baal, representando un aspecto más fértil y generativo asociado a la tormenta y la fertilidad, lo hizo menos popular entre los fenicios. No es que se haya convertido en una entidad marginada, pero mientras él era un dios cíclico, ocasional y parte de un panteón de otros dioses, Moloch estaba más directamente ligado a la destrucción y al fuego. Esta idea más enérgica lo hizo serpenteante más allá de la antigüedad y ganar fuerza cuando todos anunciaban su fin. Creo que eso fue posible porque era visto como una figura que ponía a prueba los límites de la moralidad humana. Cuanto más acorralado, más celebrado se volvía. Intentar apagar una llama con silencio no impide el incendio. Ese tal vez sea su mayor legado. Mostrar que somos capaces de todo y un poco más, poniendo a prueba el límite de nuestra moralidad y nuestra fe. ¿De qué más somos capaces para agradar a un Dios? Pero esa misma fe, que nos mueve hacia el lado oscuro que negamos nutrir, también ofrece un nuevo camino, porque la existencia del mal en la humanidad presupone la existencia del bien. Y creer en algo más grande que el mal, sea en un Dios benevolente o en principios morales universales, puede ser el único antídoto contra la oscuridad que figuras como Moloch representan. El papel de la fe, entonces, es aún más complejo. Puede ser tanto una fuerza de salvación como de condena dependiendo de cómo se utilice. Y digo esto consciente de que soy un observador accidental y personaje de mi época, y estoy condenado al presente. Por más que juzguemos el pasado y ese juicio moral sea necesario, jamás entenderemos la extensión de la historicidad. Hoy en día es inimaginable pensar en las atrocidades cometidas en nombre de Moloch, y no pediré que tengas la mente abierta para algo tan condenable. Pero la fe que permitía que personas arrojaran recién nacidos dentro de hogueras es la misma fe que puede superar eso. Eso no ocurrirá con el silenciamiento, y ese no es mi papel aquí. El silenciamiento es un acto que perpetúa el ciclo. El fuego continúa ardiendo en silencio porque el silencio no supone extinción. Retomemos entonces el papel central de Moloch como una entidad que exige algo más allá de la adoración aislada de una civilización antigua. Moloch, ya discutido aquí como símbolo de los extremos de la fe, sirve también como un reflejo de las elecciones que moldean la espiritualidad humana a lo largo de los siglos. Como mencioné anteriormente, el culto al dios fenicio se extendió hasta Cartago, pero sería injusto limitar su influencia al ámbito territorial que abarca a los fenicios y los amorreos. Hay algo mucho más profundo aquí, algo que se arrastra por la psique humana tanto en el pasado como en el presente: el concepto del sacrificio. Durante siglos el sacrificio, sirviendo a los intereses de distintos pueblos y dioses, pobló la mente y el imaginario, pero su negación lo hizo casi simbólico, casi ficticio. Y es precisamente en esta transición de lo metafórico a lo literal que encontramos la continuidad de Moloch. Si en el pasado los recién nacidos eran ofrecidos a las llamas en nombre de una redención mayor, en los días de hoy la figura de Moloch nos invita a repensar cuáles son los sacrificios que aún estamos dispuestos a hacer, incluso si el acto físico ha desaparecido, y nos hace pensar más profundamente sobre quiénes somos sin la inminencia de un juez celestial que demanda mucho de nosotros. Tú que me acompañas ya has escuchado esta historia antes. Una entidad divina, exigente e implacable cuya hambre de devoción se manifiesta de manera extrema. La diferencia aquí es que el sacrificio moderno se ha transformado. Ya no arrojamos bebés al fuego, algo que nunca debería haber ocurrido, si me preguntas.
Pero ¿cuántas veces sacrificamos nuestra ética, nuestra moralidad en nombre de algo mayor? ¿Cuántas veces en el altar de las ambiciones modernas abandonamos aquello que es más sagrado, no en un templo físico, sino en los templos internos de nuestras conciencias? La fe, al fin y al cabo, nunca desapareció, solo se adaptó. Esta es la fe 2.0. Pero al mismo tiempo que Moloch permanece en esa transición, el fuego consume todo, implacable. Él es la purificación, es la destrucción, pero también es la luz. Cuando los antiguos depositaban sus sacrificios en el vientre ardiente de la estatua de Moloch, creían estar realizando un acto que unía lo mundano y lo divino. El dolor, el horror de ese sacrificio era un intento de expulsar el mal y traer la redención, al menos a los ojos de sus devotos. Moloch pasó a ser la entidad que resistió, aquella que por más que se intentara olvidar, siempre regresaba. Ya sea como un símbolo literario, ya sea como un aspecto que nos invitaba a debatir nuestra propia moralidad cuestionable. Incluso hoy, cuando hablamos de estas figuras, hay algo perturbador en reconocer que tales rituales existieron, y en alguna medida aún se prolongan en actos más moderados, pero iguales en intención. El deseo de superar límites, de alcanzar algo más allá de nosotros mismos, permanece una constante. Y el sacrificio, ya sea literal o simbólico, parece ser el precio que estamos dispuestos a pagar. O que la mayoría de nosotros, al menos una vez en la vida, consideró necesario pagar. Como un peaje que nos permitiría llegar al otro lado. Un precio alto por una gloria eterna. ¿Pero qué quedó de Moloch después de que la fe cristiana lo exorcizó y el arte extrajo lo máximo de él? Si su culto literal fue extinguido hace milenios, su figura paradójicamente ganó un nuevo tipo de adoración, la de la memoria cultural. Él permanece caliente, pero nunca presente. Los libros que se escribieron quedarán para una posteridad, e incluso este material compondrá un banco de videos sobre esta entidad. Con el tiempo, el dios ya no será el mismo dios fenicio. Será un híbrido que ayudamos a reconstruir ante los esbozos que fueron reconstruidos. Esto no es una teoría, es el curso natural de la historia. Todo lo que fue un día, volverá a ser nuevamente de otra forma. El dios con cara de becerro, ahora con cara de león, y un día, quién sabe, otro animal. Y es precisamente en esa transformación que reside el poder de Moloch. Él es eterno no porque continúa siendo adorado en templos físicos, sino porque continúa siendo evocado. Ya no incendiamos más su cavidad hueca, pero nos permitimos incendiar nuestra conciencia con los pormenores de su adoración. Y todo esto, una vez más, nos lleva al corazón de la cuestión. El propio concepto de sacrificio. ¿Qué es el sacrificio sino la renuncia a algo de valor a cambio de un bien mayor? O tal vez de una promesa intangible. La humanidad nunca dejó de sacrificar. Pensemos en las elecciones que hacemos, en las renuncias que aceptamos. ¿Qué sacrificamos en nombre de la ambición? ¿Cuántas veces arrojamos al fuego de una sociedad exigente nuestros valores, nuestra salud mental, nuestras relaciones? Moloch puede que ya no exija sacrificios en carne viva, pero lo que arrojamos a las llamas hoy es igualmente valioso. Y todo esto esconde una verdad aún más dolorosa. Somos fieles, incluso si no sabemos exactamente cuáles son nuestros dioses o Dios. Pero ellos ciertamente saben de nosotros porque la mayoría de las veces somos nosotros quienes los evocamos. En algún momento la humanidad se alejó de los rituales sangrientos que marcaron la adoración a Moloch y otras deidades de la destrucción. Sin embargo, en lugar de extinguir completamente la práctica, la internalizamos. El sacrificio pasó a ser una realidad psicológica, una forma de negociación interna con aquello que no podemos o no queremos confrontar directamente. La relación entre la fe, la moralidad y la destrucción permanece, pero su ángulo se ha desdibujado. Un sacrificio significa exactamente el valor que damos a lo que amamos y a nuestros deseos. Lo que amamos, arrojamos al fuego para conseguir realizar nuestros deseos. Es la victoria de la carne sobre el espíritu, y no hay nada virtuoso en ello, que no haya errores. Recordemos que, como mencioné antes, Moloch se convirtió en una metáfora poderosa en la literatura. John Milton, al narrar la rebelión de ángeles caídos, trajo a Moloch como un ícono de la destrucción implacable y del deseo de devastar el mundo humano. Esa representación, sin embargo, va más allá de la alegoría bíblica. Moloch personifica la rebeldía ante un orden superior, sea divino o moral. Él es la voz que susurra la tentación de romper las reglas, de ir más allá de lo permitido y de sacrificar todo en nombre de una libertad ilusoria. En el paraíso perdido, Moloch no quiere solo destruir por destruir.
No es un monstruo enjaulado con hambre y sed. Esa es su misión, su código genético cíclico. Él destruye porque es la propia destrucción. Es quien él es. Cuando los filósofos modernos, recién salidos de la era presocrática, decían que el hombre tenía una energía motivacional que es el reflejo de su propia esencia, estaban diciendo justamente eso. Un vendedor de periódicos solo encontrará su motivación cuando comience a vender periódicos. Moloch solo se concretiza en el dolor, en el fuego, en el sacrificio. Cuando lo mencionamos, lo mantenemos incompleto, pero vivo, muy vivo. Y así, este ser devoto a la destrucción, esta voluntad de sobrepasar los límites, también se formaliza en la clásica exploración literaria de Nietzsche, quien veía en Moloch, o en lo que él simboliza, un reflejo de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la moralidad era una construcción frágil, fácilmente manipulada por aquellos que deseaban controlar a los demás. Y el sacrificio, ya sea literal o simbólico, siempre estaba al acecho. Para dominar, para ascender, alguien necesita ser sacrificado. Esa es la orden del poder. Y Moloch, como arquetipo del sacrificio, se convierte en una metáfora viva de esa realidad inescapable. Y aquí debemos regresar brevemente a lo que ya discutimos sobre los rituales de sacrificio. Moloch, en la tradición antigua, no era una entidad que meramente aceptaba sacrificios, él los exigía. Esa exigencia de sacrificio era para sus seguidores la clave para obtener bendiciones, prosperidad y protección. No que eso los defienda de las actitudes condenables, pero había sí una seducción por el poder y una necesidad proveniente de una entidad máxima. La devoción al poder, al éxito, al control, todas esas son formas contemporáneas de adoración a una entidad que no desapareció. Solo retiramos las exigencias. Moloch se ha convertido en un símbolo de lo que somos capaces de hacer en nombre de nuestras propias creaciones. Pero quien decide hoy en día en la era de las libertades individuales somos nosotros. Y eso puede ser aterrador. Esa es la gran ironía. En el pasado, los sacrificios se ofrecían a dioses externos con el objetivo de garantizar la supervivencia de la comunidad. Hoy, los sacrificios se ofrecen en nombre de un ideal abstracto, muchas veces sin forma o rostro, pero igualmente destructivo. Y eso es lo que hace a Moloch una figura tan poderosa. Nos obliga a enfrentar la realidad del costo de nuestras acciones. El sacrificio exige no solo algo de valor, sino algo que no puede ser recuperado. En el caso de los antiguos, eran vidas humanas. En nuestro caso, es nuestra propia humanidad. Si Moloch representa la destrucción, el fuego que consume, también debemos reconocer que esa destrucción no es solo física, es psicológica, espiritual. En nuestra búsqueda incesante por el progreso, por el éxito, terminamos sacrificando pedazos de nosotros mismos, pedazos que no pueden ser recuperados. No existe sobrevida para una moralidad corrompida. Para los cristianos, este es el límite para la eternidad al lado del Creador. Esta reflexión nos lleva inevitablemente de vuelta al principio. Aunque ya no seamos testigos de tal brutalidad, aún vemos a los más vulnerables siendo sacrificados en nombre de la conveniencia y de los hábitos de consumo. La infancia es sacrificada. La inocencia es intercambiada por expectativas imposibles para un futuro que muchas veces es incierto. Y no se trata solo de los niños. Piensa en las personas que dedican sus vidas a una carrera, a un ideal, a una causa, solo para darse cuenta al final de que fueron consumidas en el proceso. ¿Cuántos de nosotros sacrificamos nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra propia paz mental en nombre de algo que parece estar siempre fuera de alcance? Ese es el sacrificio contemporáneo. Y Moloch sigue observándolo, silencioso pero presente. Entonces, mencionar a Moloch es una forma de mantenerlo vivo y relevante, y al mismo tiempo, los sacrificios que condenamos son perpendiculares a los que hacemos hoy en día, solo que peores. Si cuestionamos la pasividad del pueblo fenicio, ¿qué diría este pueblo sobre nuestra permisividad? Allí, al menos creían en el bien común, por más erradas que hayan sido sus actitudes. Pero aquí, el único Dios que exige algo es el ego, la mayor entidad metafísica creada por la humanidad. El sacrificio en su esencia es una negociación entre el deseo y el miedo también, si podemos brevemente retirar el amor de la ecuación. Entre lo que queremos conquistar y lo que tememos perder, tenemos un ritual que conecta esas dos intenciones. Moloch. Como un símbolo de esos rituales extremos, nos obliga a enfrentar hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar para alcanzar objetivos que muchas veces parecen distantes o inalcanzables. Freud, que postulaba que el ser humano es gobernado por impulsos inconscientes, muchas veces conflictivos,
diría que estamos motivados por necesidades ocultas. Esa ocultación a veces es consciente también, pero toda ocultación presupone una vergüenza, un escándalo personal con nuestra esencia. El sacrificio entonces sería una forma de apaciguar un posible conflicto interno, entregando algo valioso para calmar una fuerza superior, ya sea externa como un dios o interna como nuestros propios deseos reprimidos. Y eso cesaría las embestidas de la conciencia dentro de ese contenido sensible y reprimido. De ahí saldrían nuestras verdaderas intenciones, los límites morales. ¿Quiénes somos de hecho? Existe una teoría que también dice que la sociedad no se distancia a través de los límites geográficos o temporales. Cuando hablamos de Moloch como un símbolo duradero, estamos lidiando con algo que no es solo un artefacto histórico, sino una expresión arquetípica que continúa resonando. El sacrificio, en todas sus formas, es una narrativa central en la psique humana porque toca uno de los temas más fundamentales de nuestra existencia: la pérdida. Perder algo de valor es una de las experiencias más universales y dolorosas que compartimos. Y el sacrificio, al fin y al cabo, trata de eso. De perder algo en nombre de una promesa, de un futuro, de una esperanza. Fue Carl Jung quien dijo todo esto, una figura que siempre aparece por aquí. También creía que el sacrificio podía ser parte esencial del proceso de individuación, el camino que el ser humano recorre para volverse completo e integrado. El sacrificio de ciertos aspectos del ego, de deseos y miedos, es necesario para alcanzar un equilibrio psicológico. En otras palabras, el sacrificio es un proceso que nos obliga a confrontar aquello que es más valioso para nosotros y a tomar decisiones dolorosas sobre lo que debemos renunciar, o de lo que ya no queremos temer. Cuando los seguidores de Moloch ofrecían a sus hijos al fuego, no solo estaban buscando el favor de un dios, intentaban domar el caos de la vida, la imprevisibilidad de la existencia humana. Y eso era aún más importante para pueblos más primitivos. Nuestra modernidad trajo aparatos que dejaron a los dioses obsoletos. El sacrificio, en este caso, era un intento de controlar lo incontrolable. Al sacrificar, confrontamos nuestra finitud y nuestra fragilidad. Y es en este punto que la psicología nos revela algo crucial. El sacrificio, cuando se repite de forma ciega y automática, puede llevarnos a un ciclo de autodestrucción, como ejemplifican los rituales de Moloch. Pero cuando el sacrificio se hace con conciencia, con entendimiento de lo que estamos perdiendo y por qué, puede ser una herramienta de transformación. Al destruir algo, también ofrecemos la posibilidad de una nueva vida. Pero para que ese proceso sea saludable, debe haber un equilibrio. El sacrificio no puede ser total o aniquilador, lo que de cierto modo se diferencia mucho del sacrificio de los fenicios. No estamos hablando de sacrificar horas de ocio para dedicarse al trabajo, creyendo que el tiempo retornará en el futuro. Porque por mejor que sea nuestra gestión del futuro y nuestra dedicación al control de nuestras vidas, no tenemos cómo co-crear el futuro. Esa necesidad de control puede ser vista como una respuesta al miedo existencial. El miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a no ser amado o reconocido. Todos esos son miedos que inconscientemente moldean nuestras acciones. Y el sacrificio surge como una forma de intentar mitigar esos miedos. Sacrificamos nuestro tiempo, nuestro bienestar, nuestras relaciones, con la esperanza de que esas ofrendas, aunque dolorosas, nos traigan algún tipo de control o alivio. Aquí es importante resaltar que el sacrificio también tiene un lado paradójico. Al mismo tiempo que renunciamos a algo, esperamos recibir algo a cambio, una promesa de recompensa o redención. Y este es el punto donde la psicología del sacrificio se cruza con el misticismo. Sacrificar algo valioso es en muchos sentidos un acto de fe, una demostración de que creemos que el precio pagado nos llevará a un resultado positivo. Esa fe, sea dirigida a un dios como Moloch o a una estructura social moderna, es lo que nos impulsa a seguir sacrificando. Muchos dioses hoy en día son monedas y tarjetas de crédito, y no hay vergüenza en ello. Este ciclo de sacrificio puede volverse destructivo. Freud sugería que muchas veces somos movidos por impulsos inconscientes de autosabotaje. El sacrificio, cuando llevado al extremo, puede convertirse en una forma de castigarnos a nosotros mismos, de deshacernos de algo que consideramos indeseable o incluso de expresar una culpa reprimida. Una eterna aprehensión con los datos inconscientes nos haría cómplices de una verdad nunca revelada. Los rituales brutales de sacrificio podrían ser interpretados como una externalización de culpas colectivas, una manera de lidiar con los miedos y las angustias de la comunidad al depositarlas en los hombros de un dios implacable. Así, Moloch no es solo un símbolo del pasado.
Es una metáfora psicológica para los desafíos que enfrentamos dentro de nosotros mismos. Y la pregunta que Moloch nos obliga a hacer, ya sea en rituales antiguos o en sacrificios modernos, es la misma. ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Y cuál es el Dios que está en tu altar ahora?